Estimados estudiantes, por este medio estamos retomando nuevamente las jornadas de clase que teníamos pendientes. Los he dejado descansar un poco, o más que descansar, les he dejado que estén trabajando en la tarea que les había encomendado. Ya todos me han enviado sus respectivos trabajos y ya pues podemos retomar nuestras clases este día. Siempre será para mí un gusto el poder dirigirme a ustedes, el poder desarrollar las diferentes temáticas que tenemos programadas en esta materia. Espero que el trabajo que ustedes realizaron haya dejado muchas enseñanzas. Sé que les costó, muchos de ustedes estuvieron haciéndome diferentes consultas a lo largo de todos los días en los que estuvieron preparándolo, y pues siempre estuvimos dispuestos y disponibles a atenderlos, atender sus necesidades, sus dudas, sus consultas. Y ahora vamos a continuar con otra etapa o con otra área de los índices temáticos que tenemos que desarrollar. Este día el tema que estaremos desarrollando es relacionado con otra rama, otra subdivisión del derecho internacional público. Hoy hablaremos del derecho de la integración. Así es que, igual sin más preámbulos, simplemente pidiéndoles atención, comenzamos a desarrollarlo. Lo primero que tenemos que recordar, porque es algo que ustedes ya lo conocen de sobra, es que así como podemos encontrar en el derecho interno diferentes subdivisiones del derecho público y del derecho privado y social, pues también en el derecho internacional público vamos a encontrar subdivisiones. El derecho internacional público, ya lo dijimos, que es ese sistema normativo o ese conjunto de normas que tienen un contenido supranacional y que van a regular las relaciones entre los diferentes sujetos del derecho internacional. Estaríamos hablando pues de actores que desarrollan actividades o que de alguna manera interactúan en el concierto internacional o en la comunidad internacional. Entonces hablaríamos de normas jurídicas que van a regular las relaciones entre estados, entre comunidades beligerantes y estados, entre organismos internacionales, etc. Sin embargo, no obstante ser una ramificación bien específica del derecho, particularmente del derecho internacional, aquel que está destinado a regular al Estado en forma particular, vamos a encontrar que en cuanto a esta disciplina jurídica existen subdivisiones y podemos hablar de una que ya no les resulta a ustedes extraña, que es el derecho de los tratados. Entendiendo como tal a ese conjunto normativo, o mejor dicho, a ese sistema normativo que establece la manera en la cual se crean los tratados internacionales, establecen todo el marco regulatorio o normativo relativo a su aplicación, a aquellos que tienen las facultades para poder negociar por parte de los estados, al proceso de formación en sí mismo, reservas y demás aspectos que ustedes ya vieron. Entonces vamos a encontrar dentro del derecho internacional público una serie de normas, un conjunto de preceptos que van a regular a los tratados en sí mismos. Y ahí hablamos del derecho de los tratados. También podemos encontrar disposiciones que son de carácter penal, derecho internacional penal, que estaríamos hablando de aquella protección a bienes jurídicos que no van a ser tutelados específicamente solo por un Estado, sino por la comunidad internacional. Aquí veremos que existen diferentes bienes que por su relevancia y su importancia deben ser protegidos por todas las naciones, por todos los estados, por las comunidades, la comunidad internacional en general, como podemos hablar de aquellas conductas que van a lesionar a la vida misma, a la dignidad de la persona humana en sí misma, y aquí podríamos hablar de crímenes de lesa humanidad y otros similares que merecen ser atendidos con disposiciones normativas de carácter especial dentro del derecho internacional público. Encontramos también el derecho internacional humanitario y la regulación internacional de derechos humanos, que van a ser protecciones a las personas en el caso del derecho internacional humanitario en casos de guerra. Esta disciplina jurídica del derecho internacional público será la última que abordaremos en las próximas clases, pero a partir de este día veremos el derecho de la integración. Entonces con esto tenemos un punto de partida. Vamos a encontrar diferentes ramificaciones de un tronco común o general que es el derecho internacional público, y entre las diferentes disciplinas encontraremos el derecho de la integración, que es precisamente el que estudiaremos en este momento. Empezaré el desarrollo temático por establecer la definición general.
Ustedes saben que no soy muy partidario de que aprendamos conceptos de memoria o sus definiciones de memoria, pero sí que tengamos claras las definiciones para que a partir de esto podamos entender de qué estamos hablando. Siempre he considerado que una buena forma de enseñanza-aprendizaje o la mejor manera de expresar este proceso de enseñanza-aprendizaje es la comprensión de los temas más que su aspecto meramente memorístico. Partamos entonces con aquello que podría exigir cierto nivel de memoria para poder avanzar en el aspecto de comprensión o entendimiento del tema en cuestión. ¿Qué es el derecho de la integración? Pues la definición nos lo plantea como una rama del derecho internacional público que regula las relaciones jurídicas de los países soberanos. Este es un aspecto importante que han decidido, a partir de esta soberanía, por decisión propia y voluntaria, establecer acuerdos por medio de tratados internacionales de cooperación político y o social y económico en un mundo globalizado, para crecer en vista a la cooperación y solidaridad, aunando fuerzas y potenciando recursos en una economía de mercado libre, formando personas jurídicas de carácter internacional con competencias sobre los Estados miembros. ¿Qué significa esto? Pues simple y sencillamente que vamos a encontrar entre los diferentes tratados internacionales que pueden ser suscritos por los estados, algunos que tienen una finalidad muy particular. Finalidad que consiste en establecer acuerdos de cooperación entre los estados. Cooperación para buscar el desarrollo de los mismos, un desarrollo económico, un desarrollo político, un desarrollo social. Y es decir, que entendiendo que cada uno de los estados vive en una comunidad, sería óptimo, justo y necesario que pudieran poner en común recursos para poder salir adelante en particularmente aquellos estados o aquellas regiones que tienen cierto nivel de desarrollo. Entenderíamos pues que se llega a la comprensión de parte de un Estado que alcanzar el fin último del desarrollo del Estado en sí mismo para poder desarrollar sus comunidades, para poder desarrollar sus sociedades y para poder desarrollar a las personas que viven dentro de cada uno de estos estados, se tendría una mala concepción si se espera que el Estado solo, por sus propios medios y recursos, pueda salir adelante, pueda desarrollarse. Claro está que hay estados que tienen recursos suficientes como para poder garantizar a su población, a las personas en particular, el tener ciertos niveles de vida adecuados y poder desarrollarse también en aspectos políticos, económicos, sociales, por su propia cuenta, pero lo cierto es que en este mundo en el que vivimos, es más garantizado el éxito en esta búsqueda del desarrollo estatal y el desarrollo personal si se ponen de común recursos, si se llegan a acuerdos para poder desarrollar ciertos procesos que permitan a los estados el generar otras condiciones distintas para garantizar o para potenciar su propio desarrollo. Es decir, estaríamos hablando aquí de integrarse. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los estados, conociendo sus potenciales, sus capacidades, sus fortalezas y sus debilidades, puede poner estas al servicio de los otros para encontrar una forma de apoyarse unos a otros y poder generar condiciones mejores de vida para cada uno de los pueblos o de las poblaciones en los estados en particular, integrando, de ahí el término, procesos de desarrollo común con recursos compartidos. Entonces, aquí estaríamos hablando propiamente de procesos de integración, procesos a través de los cuales los estados desarrollan programas tendientes a garantizar desarrollos en estos ámbitos. Desarrollo económico, que esto implicaría no solamente alcanzar recursos monetarios, sino también recursos humanos capaces de poder hacer una competencia frente a otros mercados, frente a otras comunidades. Pero también un desarrollo de carácter político, un desarrollo integral que implique la protección al medio ambiente, un desarrollo integral que vaya buscando consolidar una forma de enfrentar desafíos y enfrentar problemas que los estados pueden tener en común. Entonces la integración busca eso, el obtener o poner en común recursos para poder alcanzar desarrollos. Pero estos acuerdos de cooperación mutua se sustentan en tratados internacionales que han sido suscritos por los diferentes estados. Esto es precisamente
lo que podemos entender en cuanto al derecho de la integración. Veámoslo entonces así de simple. Si la fuente del derecho internacional en general y del derecho internacional público en particular, la fuente que tiene mayor importancia o mayor relevancia son los tratados internacionales, encontraremos que hay ciertos tratados internacionales que tienen por finalidad establecer acuerdos de cooperación política, económica y social de los estados, y es aquí donde empezamos a observar que hay una formación de una división dentro del derecho internacional público o de una especialización del derecho internacional público que sería el derecho de la integración. Ahora, no todo tratado o acuerdo de cooperación es automáticamente propio del derecho de integración. Existen ciertas características, ciertas notas que le dan esa connotación de derecho de la integración, y sobre esta nos vamos a expresar, planteando pues esta última idea que nos deja la definición, que se van a formar o formando personas jurídicas de carácter internacional con competencia sobre los Estados miembros. La idea sería también bastante básica, bastante fundamental. Los Estados llegan a acuerdos que son consolidados en tratados internacionales para la cooperación mutua en búsqueda de un desarrollo integral a través de la creación de personas jurídicas que tengan un carácter internacional. Esta es una de sus notas características, pero para entenderla con mayor facilidad, la vamos a desarrollar de la siguiente manera. El tipo de tratados internacionales de los que venimos hablando son aquellos, como repito una vez más, a través de los cuales los estados acuerdan cooperación mutua. Cooperación mutua que va a estar caracterizada por desarrollar en sí mismo un proceso de carácter gradual, flexible, autónomo y transitorio. ¿Qué significa esto? Que la integración, es decir, el poner en común recursos para el desarrollo colectivo de los estados, no implica un todo acabado automáticamente, sino un proceso gradual, una serie de pasos que van a ir desarrollándose en el transcurso de un periodo específico de tiempo, de ahí el carácter transitorio, para poder alcanzar ciertos niveles óptimos de desarrollo o al menos ciertos objetivos o fines por los cuales está desarrollándose. Entonces, el primer aspecto es esto, se trata de un proceso, uno o varios procesos de integración que van a ir de forma escalonada, incluyendo algunos aspectos de cada uno de los estados, incluyendo en algún momento unos u otros estados, que va a tener necesariamente que estar dotado de cierta flexibilidad. No puede ser rígido, pues recordemos que en cuanto a los tratados siempre habrán intereses de un estado que podrían intentar prevalecer en relación al otro. Entonces, para que el proceso gradual sea exitoso, tiene que estar dotado de esta flexibilidad de unos estados con otros para poder alcanzar esa cooperación necesaria, transitorio, porque es un periodo de tiempo en el que va a desarrollarse, no es algo de carácter indefinido o permanente, aunque podría prolongarse en el mayor lapso que sea posible. Y un carácter particular de este proceso es su autonomía. No depende de otro sistema normativo, no depende de otro proceso, sino que tiene vida en sí misma. Al momento de que se suscriben los tratados correspondientes al derecho de la integración, pues estaríamos desarrollando procesos independientes de cualquier otro que se pueda desarrollar en otro hemisferio o en otra región. Entonces, esto como un primer elemento característico o una primera nota característica, que se trata y debemos hablar siempre de un proceso de integración. Segundo componente es que requiere un marco normativo, un tratado marco. Siempre existirá un tratado principal que por excelencia siente las bases sobre las cuales va a desarrollarse todo el proceso integracional o integracionalista. Esto significa que vamos a encontrar como una especie de génesis de los tratados de integración o de cooperación de los estados, y a partir de este se va a desarrollar una serie de tratados complementarios.
¿qué va a ser o cuál va a ser el componente principal de estos tratados marcos? Pues la creación de un organismo internacional principal y uno o varios organismos complementarios. Entonces, este es el último punto que les decía en la lámina anterior, que el derecho de la integración requiere que a través de los tratados internacionales se cree una persona jurídica de carácter internacional, un organismo internacional que sea el que dirija, el que lidere el proceso de integración. Este organismo nacerá precisamente del tratado marco, referente o fundamental del proceso integracionista. Si lo queremos ver de esta manera, un proceso de integración requiere la existencia de un organismo internacional autónomo e independiente de los estados que nacerá de un tratado marco. Y este tratado marco vendría a ser el equivalente a la constitución de este organismo internacional, en donde se van a establecer cuáles son los organismos, cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser los órganos internos de gobierno y cuáles van a ser los organismos complementarios que van a formar parte de este proceso de integración y que serán necesarios o fundamentales para poder desarrollarlo de una forma adecuada. Entonces, estos tres componentes nos van a poder permitir a nosotros diferenciar los tratados internacionales que son propios del derecho internacional de la integración, del derecho internacional público de la integración. Implica un proceso gradual que se va a desarrollar a través de un tratado marco y varios complementarios y que se desarrollará a partir de un organismo internacional que sea el que articule todos los componentes del proceso de integración. Vamos a ver que existen muchos procesos de integración. Entre algunos, pues vamos a mencionar quizás los más relevantes o los más conocidos para nosotros. Procesos de integración relevantes. No podemos hablar de los procesos de integración si no pensamos en la Unión Europea. La Unión Europea como tal es un organismo supranacional que se crea a partir de un tratado internacional y a través de este se pretenden establecer los acuerdos a los que han llegado los estados europeos para la cooperación mutua en aras del desarrollo económico y del desarrollo integral. ¿Qué conocemos nosotros de la Unión Europea? Por ejemplo, que en toda la Unión existe para el caso una moneda única, una divisa que va a circular de forma uniforme en todos los estados que se han integrado o que se han unido a este proceso. Entonces, el eurodólar vendría a ser uno de los componentes o de los resultados del proceso de integración, un proceso de integración de carácter económico. ¿Quién lidera o cómo es que se establece el que exista una moneda única que circule entre los estados? Pues precisamente los tratados constitutivos de la Unión Europea. La Unión Europea como tal vendría a ser pues un organismo que nace a partir de un tratado internacional y que procura articular los esfuerzos de los diferentes estados para poder garantizar un desarrollo económico, político, social y de otras índoles para garantizar a la población de los estados que se encuentran inmersos en este proceso un mejor estilo de vida, mejores condiciones de vida. Entonces podemos ver que además del eurodólar existen otros componentes relevantes como un Parlamento Europeo que tiene ciertas facultades legislativas de todo el proceso integracionista de la Unión Europea. Proceso de integración quizá por excelencia o uno de los más exitosos que nosotros podemos conocer y que tiene estas notas características que anteriormente he mencionado. Uno segundo es el Pacto Andino, que tiene presencia en el cono sur de América Latina y que a través de este también se procura generar corredores de comercio y algunos acuerdos también de carácter de cooperación entre los países de Sudamérica, buscando también el desarrollo, y quizá otro que es muy paralelo con este, que es el mercado común del cono sur, el Mercosur, que establece la forma en la cual van a poder desarrollarse los intercambios de diferentes productos de un estado en relación al otro, libres de divisas o libres de aranceles,
y la forma en la que pueden desarrollarse el comercio entre un estado y otro sin mayores obstáculos de parte de los gobiernos de cada uno de estos estados. Son estos tres procesos de integración, procesos a través de los cuales los estados acuerdan cooperar creando estos tres organismos internacionales, Pacto Andino, Mercosur, Unión Europea, que van a ser como que los organismos que lideren o que desarrollen los procesos de integración correspondientes, y todo ello a partir de un marco regulatorio, un marco normativo que tiene un tratado fundamental y uno o más tratados complementarios. En la región centroamericana no estamos exentos de este tipo de tratados y es importante que estudiemos el derecho de la integración a partir de nuestro propio proceso de integración centroamericana. Mucho de lo que diré a continuación es conocido por ustedes. Es probable que en ningún momento nos hemos detenido a pensar que esto se trata de derecho internacional público y que tiene un nombre de una rama específica que sería el derecho de la integración, pero resulta que sí. Lo voy a decir a partir del componente principal del que hablaré al final, pero será la forma más quizá adecuada de poder expresarlo. Sabemos que en Centroamérica existe un Parlamento Centroamericano y sabemos que existe un SICA, un Sistema de Integración Centroamericana, pues estos elementos o estos componentes son propios del derecho de la integración aplicado a la región centroamericana. En otras palabras, tenemos un proceso propio en la región del centro de América que se desarrolla a partir de tratados internacionales de cooperación con la creación de un organismo internacional que lidere y que articule los esfuerzos de los diferentes estados. Todo a partir de un antecedente bastante remoto, que nosotros lo conoceríamos como la República Federal del Centro de América. Creo que tenemos claridad en este punto en cuanto a recordar que tenemos un pasado común como provincias que fueron sometidas por el mismo conquistador y que estuvieron bajo una misma administración y que abarcaba Guatemala, lo que ahora es Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Belice, y que en determinado momento posterior a la independencia, y aunque podamos discutir mucho acerca de si existe o no existe una independencia real o simplemente es una cuestión formal, lo cierto es que finalizada la fase de colonización o la fase de la colonia, creándose los estados independientes de Centroamérica, se hizo el intento, el experimento de crear una especie de Estados Unidos Centroamericano que recibió el nombre de República Federal de Centroamérica. En este estaba incluido El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que fueron los que intentaron crear una gran nación, un gran estado centroamericano. No tuvo éxito, se desintegró pocos años después y se hicieron un par de intentos por volver a integrar. Más allá de que el derecho de la integración busque recrear o refundar una República Federal de Centroamérica, nos da un punto de partida para un proceso de integración en el que cada uno de los estados siga siendo independiente del otro, pero que cooperen y que de alguna manera pongan recursos en común para salir adelante del subdesarrollo a partir de recordar ese pasado común. Y es, creo que, lógico y entendible porque hay muchos aspectos de la cultura salvadoreña que son comunes con la cultura guatemalteca, con la cultura nicaragüense o con la hondureña. Entonces hay aspectos en los que podemos decir que somos estados hermanos y que nos resulta mucho más fácil el poder colaborar entre nosotros para poder desarrollarnos económica, política, socialmente. Un intento de un proceso de integración fue lo que se denominó ODECA, que es la Organización de Estados Centroamericanos. Esta Organización de Estados Centroamericanos fue, digamos que el equivalente a la Unión Europea, solo que en la microrregión de Centroamérica y que entre otros componentes o entre otros elementos importantes que intentaron desarrollarse, se encontraba el MERCOMUN, el Mercado Común Centroamericano, que trató de desarrollar un modelo especial de intercambio comercial que lo llamaron modelo de sustitución de importaciones. Es algo que
les pedirá a ustedes que en su momento investiguen y desarrollen como parte de la evaluación final de esta materia, pero inicialmente diré que los estados centroamericanos, allá por la década de los 60, llegaron a comprender que si seguían exportando productos de México, de Estados Unidos o de Europa, teniendo a su vecino cercano que se los pudiera suministrar, no se estaban ayudando unos con otros para poder desarrollarse. Y a partir de ello, pues plantearon una idea bastante básica, simple, pero lo voy a decir así, genial en el resultado que se obtuvo, y era que en lugar de comprarle nuestras materias primas a México o Estados Unidos, ¿por qué no se la compramos al vecino guatemalteco? Y que en lugar de que Guatemala busque importaciones de Europa, ¿por qué no las busca de El Salvador? ¿Por qué no generamos esa microrregión que se desarrolla a partir de lo que pueda importar un estado en dirección a los otros? Y de esa forma pues se alcanzaría mayores niveles de desarrollo, de comercialización, y pues fue bastante exitoso. Yo me atrevería a decir que la época de oro de la economía salvadoreña fue la década de los 60 y fue en el auge o el apogeo de este modelo de sustitución de importaciones y del mercado común centroamericano, todo ello articulado a partir de la Organización de Estados Centroamericanos como un proceso de integración que lamentablemente finalizó abruptamente. Algunos dicen que pudo haber sido las diferencias políticas, los diferentes intereses políticos, otros incluso llegan a presumir que el conflicto propio entre Honduras y El Salvador, con la mal llamada guerra del fútbol, fue como el elemento desintegrante de este proceso. Mucho habrá que estudiar en relación al éxito y fracaso, éxito momentáneo y fracaso definitivo del modelo de sustitución de importaciones del mercado común centroamericano, pero lo cierto es que es un antecedente que vale la pena recordar para decir que si los estados pequeños de Centroamérica logran ponerse de acuerdo y logran establecer políticas, logran establecer tratados internacionales sólidos para el intercambio de productos, algo tan simple como esto, podrían desarrollarse mejor que si se encuentran divididos unos en relación a los otros. Después del fracaso de este mercado común centroamericano, pues en la actualidad, aproximadamente a partir de 1991 o en la década propiamente de los 90, se hace un intento o una refundación del proceso de integración centroamericano, ahora ya no a partir de la ODECA, sino del Sistema de Integración Centroamericana, organismo que es conocido por muchos de ustedes como SICA, Sistema de Integración Centroamericana, un organismo internacional creado a partir del protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado marco que le da pie a este actual proceso de integración, que es el organismo principal, pero que además está compuesto por otros complementarios como el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Actualmente estos tres órganos son los principales que desarrollan el proceso de integración a partir de tratados internacionales, uno marco principal y otros complementarios como aquel que nos establece cuáles van a ser las facultades del Parlamento, cuáles van a ser las facultades de la Corte Centroamericana de Justicia, tratados que van a ser estudiados en la materia, van a ser estudiados particularmente por ustedes, pero les estoy planteando una base a partir de la cual ustedes van a desarrollar esta investigación y el estudio de los diferentes tratados. Primer aspecto, que estamos siempre en el marco del derecho internacional público. Segundo aspecto, que estamos hablando o refiriéndonos a una especialización del derecho internacional público que se denomina derecho de la integración. Este derecho de la integración que tiene como característica necesariamente el desarrollo de un proceso con las notas que explicamos, un proceso que sea gradual, flexible, etcétera. Proceso además que requiere un marco normativo, un tratado marco principal y que va a crear un organismo internacional que sea el que dirija o el que desarrolle este proceso de integración. En el caso nuestro, el Sistema de Integración Centroamericana, con tratados complementarios y con organismos complementarios como el Parlamento Centroamericano. Posteriormente les haré llegar las indicaciones de cómo se va a hacer el estudio del derecho de la integración a partir de una tarea que ustedes desarrollarán y repito,
vendrá a ser la evaluación final de la materia. De momento estoy aportando las bases y es simplemente eso, este video o esta clase que estamos dando. Sentar las bases para el estudio del derecho de la integración de Centroamérica. Bien, eso es todo lo que tengo preparado en este momento, como la forma de poder retomar las clases después del trabajo. No vamos a hacer otra pausa. Repito, esto es la base sobre las cuales ustedes desarrollarán un trabajo de investigación para cerrar el ciclo, pero en la próxima entrega que haga vamos a desarrollar otra disciplina del derecho internacional público, que es el derecho internacional humanitario. Agradezco la atención y estén pendientes del momento en el cual les esté dando las indicaciones, va a ser en un par de días, dando las indicaciones de cómo utilizaremos lo que hemos dicho en esta jornada en el trabajo de investigación que cerrará la materia. Nada más por el momento, les agradezco la atención y como siempre pues los encomiendo en las manos de Dios, que les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.